Amigos, ya estamos de regreso y esto está, pero que se pone bueno, como diría Esto está que quema, dice. Ay, ay, ay. Entonces, versículo 4 del capítulo 4 dice, a estos, o sea, cuando la gente nos ve vivir de otra forma, ¿no? Dice, ¿qué tienen estos? ¿Qué mosca le picó? ¿Qué le pasa? A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, o sea, te hacen bullying. 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, claro. De toda Caramba, eso sí es fuerte, eso sí es fuerte. 6 dice, porque esto también ha sido predicado, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en el espíritu. Esto de acá está interesante. A ver, Jorgito, descifra algo para que nos actives. El 6 dice, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿Está hablando de los muertos espirituales? No. De los que están bien muertos. Para mira, que tengo acá una versión que lo puede aclarar, dice. Por esto él ha proclamado aún a los que han muerto. Por eso es bueno leer otras versiones, porque a veces Reina Valera, que es muy antigua, no lo aclara. Por esto él ha proclamado aún a los que han muerto, fue porque si físicamente ellos recibieron el juicio común a toda la humanidad, puedan vivir por el Espíritu en la forma en que Dios lo dispuso. Claro, porque sabemos de que el Señor bajó a las partes bajas, que estuvimos hablando en programas anteriores, con el propósito de testificar a estas personas, porque se supone que estaban bajo la ley, pero no sabían nada de la gracia. Así que bajó Jesús, y como dice la palabra, yo estaba viendo que hay varios textos, pero bueno, ahorita sería un poco ya muy en cuestión de tiempo buscarlos, pero la Biblia habla, usted puede buscar una concordancia y hablar sobre Jesús bajó a las partes más bajas, y usted va a encontrar varios textos que le van a dar luz sobre este respecto. Pero lo importante es que ahí donde dice le predicó a los muertos, realmente el original dice le predicó a los que han muerto. De tal manera que, murieron, ¿no ves que está hablando del cuerpo? Entonces, murió su cuerpo, pero dice, viven por el espíritu que mora en ellos. César, pero acabaste de leer esa misma versión, me parece interesante porque ya aclaró algo que yo tenía en mi cabecita. Dice, o sea, los muertos, ¿ya? Los muertos, ¿sabes qué ha pasado? Ya cayeron ante esa ley, porque de eso no se han escapado, pero sí faltaba que Jesucristo vaya a predicarles. ¿De qué no se escaparon? De esa ley que dice, Dios dijo, la paga del pecado es muerte. Muy bien. O sea, ellos no se escaparon de esa ley, no se escaparon, y han muerto y están ahí. Pero como dijo Jorge en otra parte, oiga, Señor, pero ellos cumplieron por la fe cumplieron en todos los ritos que decía la ley, ¿no? Y lo que habló Moisés, conforme a cómo se perdonan los pecados, ellos cumplieron, ellos fueron temerosos de Dios y esperaban en la promesa, aunque no la veían, esperaban y en que iba a venir un Salvador, pero murieron. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. En ese sentido, ellos cumplieron con esa ley, porque solamente Jesucristo ha resucitado de los muertos hasta ahora. Entonces, pero estos señores, como habían esperado y habían cumplido la ley, tenían toda la apertura para que Cristo bajara por ellos a predicarles, ¿dónde? En el cuerpo, señores, en el cuerpo. O sea, si su cuerpo murió, sí, la paga del pecado de muerte, sí, por eso es que Cristo, ante la necesidad de ellos, que ya en vida no habían recibido el mensaje, Jesucristo baja a los lugares más profundos de la tierra, creo que dijo también Jorge, y les predica a ellos, a los que esperaron en la promesa y a los que por la fe cumplieron los ritos de la ley. Y les predica, ¿y qué cosa pasa? Se convierten, pues, ¿no? Porque estuvieron esperando. Y entonces los saca. Por eso la Biblia dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Correcto.
Pero tal vez habría que resaltar el verso 5, ¿no? Donde dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y quisiéramos recordarles a aquellos que nos escuchan en este momento y que todavía no han entregado su vida al Señor, recordarles lo que nos está advirtiendo Dios, que daremos cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice que sus ojos ven todo, absolutamente todo, que no hay nada oculto a su mirada, que estemos preparados. Pero el Señor da una salida en el verso 7, dice, porque el fin de todas las cosas se acerca. Y Dios nos insta, dice, seamos sobrios y velemos en oración. Hay un pasaje en la Escritura que el Señor dijo, orad, velad y orad para no caer en tentación. Y hay otro pasaje que dice, sean sobrios y estén alerta velando, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente a quien devorar. Él está buscando a quienes no están sobrios y a quienes no están velando. Velando tiene que estar con estar alerta. Todo lo que estamos hablando tiene que ver que estemos alerta, que hay algo que se llama carne, hay algo que se llama pecado que está ahí como un león rugiente ahí buscando a quien devorar, al que no está alerta, al que no está advertido. Y lo otro es ser sobrios. Y la sobriedad tiene que ver con no ir a los excesos. La palabra de Dios dice que todo me es lícito, pero no me dejaré vencer por ninguno. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces la Escritura nos está advirtiendo, cuidemos nuestra vida, estemos alertas, estemos sobrios, porque finalmente todos tendremos que ir a ser juzgados por aquel que sus ojos van a ver exactamente qué cosa han sido no solamente nuestros actos externos, sino las intenciones de nuestro corazón. Ajá. Esa palabra de sobrios, ¿no? O sea, borracho, a diferencia de estar sobrio. Sobrio significa que está en sus 5 sentidos, ¿no? Ajá. Mientras que borracho significa que perdió sus 5 sentidos. No, y sobrio tiene que ver también con, por ejemplo, en la comida, ahí pecamos mucho ese tema de sobriedad, ¿no? Porque una cosa es alimentarnos, porque hay un hambre y hay que saciar un hambre, y eso es lo más natural del mundo, pero otra cosa es alimentarnos con esas ansias del placer de comer. Ya pasamos de la línea de la comida natural, lo que corresponde, y es agradable y es rico y todo, a de repente estamos comiendo solamente por el placer de comer, y eso es, hemos perdido la sobriedad, y ahí ya le estamos dando lugar a la carne. Por eso hay una línea muy delgada entre lo natural y lo carnal. O sea, que significa que la palabra sobrio la podemos ubicar en diferentes contextos. Cierto. Sí, y realmente yo diría que es en toda nuestra vida, ¿no? Si salimos, por ejemplo, a buscar a unos amigos, a divertirnos, etcétera, hay un tema de sobriedad. Si vamos a comer, si vamos a beber, si vamos a pasear, si vamos... Mira, realmente es en todo. Ese límite entre lo cual es lo natural, hoy ya pasamos la línea al otro lado donde la carne ya intervino y nos está llevando ya al placer por el placer. Cierto. Ajá. Sí, ¿sabes qué? César, cuando justo iba a hablar sobre lo que estás tocando ahorita, los que me conocen saben que hace tres últimos años yo subí de una manera brutal de peso, ¿no? Yo estaba en 90, 87, me moví ahí, 90, 87, y de repente, en un mes, subí brutalmente la cantidad de 15 kilos. ¿Qué había pasado? Había perdido la sobriedad. No sé qué pasó, pero comencé a comer pizza, casi 2, 3 pizzas a la semana con unos botellones de Coca-Cola o otra bebida, ¿no? Y un mes nomás. Y de ahí me rompí, parece que se rompen los límites de lo que uno maneja, o sea, de la sobriedad, ¿no? Rompí el límite que da la sobriedad y ya dejé de ser sobrio. Y señores, ustedes ahora ven a un panzón a la figurita que era, ahora veo usted un zapallo con zapatos caminando en la calle. Yo mismo me doy cuenta, me veo la luna grande del banco y siempre me paro acordando de cuando yo me veía y me veía flaquito, bien presentable.
Y ahora ustedes me ven, parece un papero ahí, uno, ¿cómo se llama? Con perdón de lo que venden papas, es un papero ahí, caminando en dos zapatos. ¿Por qué? Porque dejé de ser sobrio. Sí, me ha gustado la pizza, por supuesto, pero una al mes, pero todas las semanas 3, 4, y no sé, hasta ahora estoy luchando para perder peso. Llegué en un momento a pesar 110, en otro, una sola vez me pesé y ya pesaba 113, y así que comencé a tomar las cosas de otra manera, pero por más esfuerzos que hago hasta ahora, solamente me he logrado quedar en 104. Yo creo que por eso, Jorge, es que Dios nos insta muchas veces a ayunar, porque al ayunar lo que estamos haciendo es pasando de ese exceso de sobriedad a la sobriedad, justamente a decirnos no. Y no solamente es con el alimento, ¿no? Yo diría que uno de los ayunos más importantes, por ejemplo, es de televisión. Ayunar la televisión, ustedes se van a dar cuenta que cuando viene esa gana de ver televisión y ustedes ayunan en el sentido de que dicen no, y no, van a sentir como que el cuerpo grita, ¿no? Van a sentir una fuerza ahí. Igual con las pizzas seguramente llegó un momento en que uno decía no, pero uno siente una fuerza impresionante que lo lleva otra vez a repetir aquello que nosotros estamos diciendo que no. Y ahí es donde se da pues el verso de Romanos 7 que hablamos hace un momento, que dice que yo no quiero hacer esto, pero hay algo que me impulsa a hacerlo. Y ahí vemos dos seres, ¿no? El yo libre, que ya fue liberado por Dios y tiene toda la claridad de lo que es bueno y lo que es malo. Pero hay algo que dice que batalla contra mi mente, dice que está en mis miembros y que me lleva a la ley del pecado. Y eso sucede pues en todo el ámbito de nuestro vivir, no solamente el alimento, la bebida, lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos, lo que hablamos. Imagínate, muchas veces nosotros no queremos ofender y eso está clarísimo, pero de repente salen ofensas y uno dice, ¿y de dónde es? Es porque hay una parte de nuestro ser que todavía está siendo influenciado por esta carne o este pecado, y ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Hacer morir a la carne mediante caminar en el Espíritu. Claro, fíjate, aquí la idea es de lo que dice el capítulo 4, el verso 1, dice, puesto que Cristo ha padecido, dice, por vosotros en la carne. O sea, es interesante, así como nuestro Señor Jesucristo ha padecido en la carne. Y luego dice el verso, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, yo no he padecido como Jesucristo en la carne, en la cruz del Calvario, ni he sido crucificado, ni tampoco me han puesto una lanza. Pero yo debo de morir a esa misma carne. Entonces, ¿cómo yo voy a morir a esa misma carne? Con el pensamiento que Él ha hecho, dice que yo me debo de armar con ese pensamiento poderoso que Dios nos ha dado en el mundo espiritual, de tal manera que va a gobernar el mundo natural. Pero eso significa pasar por un proceso. En ese proceso equivale prácticamente al padecimiento. O sea, cualquier persona que tiene hábitos de cualquier índole, para salir de esa situación de hábito, requiere pasar por un proceso de dolor, el proceso de angustia, el proceso de necesidad, el proceso de carencia, porque necesita pasar por ahí para poder lograr el otro proceso, el proceso de luz, de paz, de tranquilidad, de mesura, y de lo que estamos hablando aquí, pues, de sobriedad. Entonces, ese es el punto. Pero aquí, gracias a Dios, en este caso, estos señores que hacen los ejercicios y te dan las curas rápidas, te dicen de que si tú haces esto vas a cambiar rápido, que vas a salir rápido, aún las promesas del peso, ¿no? Que sencillamente son mentiras. Lo que encontramos más bien es que aquí la palabra de Dios nos da una alternativa vial y poderosa. Dice, por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es a través del Espíritu Santo que nos agarramos conjuntamente con Él, nos ponemos sujetos a Él y empezamos a hacerle frente a esta situación de dolor y de angustia, porque de hecho que uno pasa por ahí. Pero la idea es que pasamos por ahí, pero en victoria y en manos del Espíritu Santo, que nos está haciendo nuestro ayo, porque Él es nuestro ayo, pues, para sacarnos de esta situación de ambivalencias, digamos, que nosotros mismos hemos colocado en nuestros propios cuerpos, que uno puede ser la comida, otro puede ser otras cosas,
Pero la idea es que todos necesitamos de la persona del Espíritu Santo para poder pasar por este proceso, porque sí es doloroso, claro que es doloroso. Veamos a las personas que han venido a consejería, cuánto han llorado, cuánto han sufrido, pero luego han visto la gloria de Dios, han visto el poder de Dios y han visto la liberación que Dios ha dado en sus vidas. Amigos, quería contarle un caso de consejería, ¿no? De cómo es tan astuta la carne, de qué maneras trabaja para que sigan lo mismo. Y ante la propuesta que Jesucristo dice, el apóstol dice, ármate del pensamiento de Cristo, que para él no ha sido fácil, padeció también en la carne. O sea, no fue fácil para el Señor. Y entonces, miren, una dama que ya tenía 9 hijos, ¿no? 9, 10 hijos. Y va a consejería, pues, y habla con el consejero, ¿no? Y el consejero le dice, pues, hablando de sobriedad, ¿no? 9, 10 hijos ya se pasó de sobria, ¿no? Ya no hay sobriedad ahí. Entonces está bien tener 2, 3, 4, los que puedan mantener, pero ya 10. Entonces va y le dice, pero ya otro hijo más, y son 10 ya, ¿por qué no paras, no? Ya es suficiente con lo que tienes, esos hijos que tienes. Y entonces la dama le dice, sí, señor, yo sé que ya no debo tener otro hijo, yo sé que tengo demasiados hijos. Entonces el consejero le vuelve a decir, pero entonces si ya te diste cuenta, es tiempo que pares, pues, hija. Y la chica le contesta, la dama le contesta, sí, pues, pero es que me lo suplica, pues, ¿no? O sea, y no puede con la súplica del esposo que quiere otro hijo más, y entonces ahí perdió la sobriedad, ella tiene 10 hijos, y mientras él se lo suplique, ella no puede decir no, pues si el esposo se lo suplica, no puede decir no, o sea, ya perdió el dominio de sí misma, y el dominio de que su razón, o sea, ese nuevo pensamiento de Cristo, le diría, hijita, ya basta, ¿no? Porque aparte de que, claro, yo he creado el sexo y todo eso para tener en el hogar, pero no de una manera que ya te haga daño, porque 10 niños, ¿cómo los vas a sostener? ¿Cómo los vas a educar? ¿Cómo, etcétera? ¿Cómo los vas a poder tener aconsejando a uno por uno? Son 10, ¿no? Aunque antes habían numerosas familias, pero en este tiempo ya es bien difícil tener hasta 2, ¿no? Creo que... Oye, me has hecho acordar también un caso similar, que estaba hablando con una persona que le tenía un odio tremendo a otra persona, no le perdonaba algo que había hecho, etcétera, y yo le hablaba al respecto, y llegó un momento de crisis en el cual le dije, bueno, vamos a perdonar a esta persona, ¿no? No quería, pero le dije, mira, es lo único que te va a liberar, es perdonarla, y lo vas a perdonar en voz alta, así que vas a decir en este momento, tal persona, te perdono, que... Oye, empezó a hablar finalmente. ¿Tú crees que podría decir te perdono? No le salían las palabras de la boca, gritaba, lloraba. Qué duro para poder decir te perdono, hasta que realmente al final desembocó en un llanto tremendo y empezó a perdonarlo. Y después, cuando terminó la parte esta del perdón, le dije, ya, ahora vamos a sellar esto. Tú vas a pedirle a Dios que lo bendiga, lo vas a bendecir. Uy, casi me mata. Hasta el perdón le había... Hasta ahí te aguantó. Era demasiado ya. Entonces, bueno, al final lo hizo y quedó liberado hasta ahora, porque esa persona, yo le he visto y ya quedó completamente liberado. Inclusive pudo trabar amistad con la otra persona, ¿no? Pero que va hablando esto de la sobriedad y de cómo la carne quiere gobernarnos. Qué bárbaro, no podía, oye, por más esfuerzo que quería, hacer lo que no podía, era tremendo. ¿Cuánto tiempo nos falta? Nos falta 7 minutos. Yo quisiera dar un testimonio de un consejero. Al respecto del amor, ¿no? Porque porque acá la palabra también del amor, que tiene que ver con la sobriedad, ¿no? Vino una mujer a un consejero y le dijo, señor, dígame, ¿cómo yo puedo hacer sufrir a mi marido de tal manera que pueda morir de un infarto? Entonces el consejero se quedó admirado, pues, sorprendido por el pedido de la señora. Le dijo, pero señora, ¿por qué me está diciendo eso? Sí, pues porque yo quiero ver a ese desgraciado, dijo, muerto. Pero tanto lo odia. Sí, yo lo odio. Entonces el consejero se puso a pensar y le dijo, bueno, señora,
De repente no le va a gustar lo que yo le voy a decir, pero es probable que esto traiga como consecuencia lo que usted quiere. Entonces le dijo, ¿qué? Dígame que yo lo voy a hacer a pie puntillas. Entonces le dijo, bueno, de aquí a 6 meses usted va a hacer lo mejor posible para él. Lo va a atender, lo va a amar, lo va a vestir, lo va a lavar, le va a dar todo lo que él necesite sin decir nada. Simplemente usted lo va a hacer. Y lo va a hacer. Y cuando ya pase ese tiempo, usted le va a presentar el divorcio. Entonces, cuando pase ese tiempo de 6 meses, usted va a presentar el divorcio. ¡Ay! ¿Usted cree que hay resultado? Claro que sí. Muy bien. Así que, y no fue 6 meses, era 3 meses, si no me recuerdo. Y al momento, pues, que pasaron esos días, esos meses, esas semanas, esos meses, llegó un momento en el cual dijo el consejero, ya la señora se habrá divorciado, ¿no? Porque ya habían pasado 4 meses. Así que se va a un mall a ver, a comer ahí en una tienda que vendían comidas especiales. Y ahí encontró a la señora y estaba caminando y dijo, bueno, y la vio que estaba sola y la vio a sus hijos que estaban en una mesa y dijo, bueno, ya la señora se divorció, logró lo que quería. Así que pasa por el lado, le dice, señora, ¿cómo está usted? Ay, señor consejero, ¿cómo está? ¿Qué tal? Y señora, y lo logró, ¿no? Y dice, ay, no, ¿qué más? Va por el contrario. Lo que pasa es que a la medida que yo serví ese día me enamoré otra vez de este desgraciado y ahora lo amo mucho. ¿Y qué es lo que sucede? De que el marido salía del baño y estaba con la familia. Y el marido había cambiado por la forma de cómo ella lo trataba. La probó, la volvió a probar y vio que ella estaba empecinada en mantenerse firme, porque ella tenía pues detrás de otro pensamiento, pero a la hora de que el marido la vio actuar de esa manera para con él, se enamoró de ella. Y ella, al ver el resultado de todo el comportamiento del marido, se enamoró de él. Haciendo lo bueno. O sea, ¿qué es lo que el terapeuta le dijo, el consejero le dijo? Haz lo bueno. ¿Es lo que le dijo o no? Claro, haz lo bueno para esa persona. Porque lo que ella quería era matarlo, ¿no? Pero él le dijo, haz lo bueno para esa persona, ¿no? Y empezó a hacer lo bueno. Cuando uno decide hacer el bien, hay todo un movimiento de parte de Dios a través del bien. Exactamente. El amor, ¿qué cosa es? Es el ejercicio de la voluntad de hacer el bien a la otra persona. Eso es lo que significa amor. Entonces, Dios dice, eso es lo que nosotros tenemos que que Él hacer. está en medio del amor. ¿No? Ajá. Perdón, decía que Dios dice en 1 Juan que Él está en medio del amor. Todo acto de amor atrae la presencia de Dios inmediatamente. Ajá, como dice el verso 8, dice, ¿no? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, dice, ¿no? Ajá. Porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Qué tremendo. Verdaderamente, claro que el ejemplo nos puede resultar un poco, digamos, contrario, pero haciendo el bien, porque este consejero le dijo a la mujer, vas a hacerle el bien a tu marido. Y al hacerle el bien sucedió como dijo César, ¿no? Se abrió esas cosas espirituales que solamente Dios las puede hacer, que trajo como consecuencia un convencimiento, tanto al hombre como a la mujer, de que no podían vivir separados. Mira, que tampoco podían vivir lastimándose o hiriéndose, sino más bien haciendo lo correcto, ¿no? Mira, diríamos que tú has dado un testimonio, pero acerca de este versículo, ¿no? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ajá. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es lo que hizo con las faltas que seguramente la señora vio en el marido, y el marido también veía en la mujer, pero como el consejero le dijo, mira, haz esto, trátalo bien, haz todas las cosas para que él se dé cuenta que tú realmente has cambiado, y al cambiar entonces se vuelva a enamorar de ti, y al enamorarse de ti, pues ahora sí tú dile ya, hasta acá nomás, divorcio, y ahí se va a morir, pero en realidad tanto amor le dio que el hombre también cambió por el amor de Así ella, es. y ambos mutuamente se dieron bendición. Entonces cambió el hogar, cambió todo. Eso es lo que este versículo prácticamente ha dado el testimonio del versículo 8. Pasemos al 9. Dice, George, ya que estamos
George, ya que estamos a un minuto, solamente falta un minuto para cortar, ¿ya? Dale. Sí, para el versículo dice, cada uno, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno, según el don recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí hay una responsabilidad, pero eso ya lo estamos compartiendo en la siguiente media hora. No se vayan, no cambien de canal, llamen a los amigos. Esto es Trazando la Plomada desde Pacífico 640M y para todo el mundo a través del internet. Amigos, ya entramos al último tramo del programa, pero queremos informarle que no deje de escuchar, no deje de entrar a nuestro canal en YouTube. Ahí están todos los programas que está usted escuchando en la radio en Pacífico. Nos encuentra también en YouTube. Busque usted Trazando la Plomada, estudio bíblico, o Biblia, o Palabra de Dios, lo que quiera, para que baje Trazando la Plomada. Y ahí, junto con albañiles, constructores, ahí está Trazando la Plomada. Pero aquí está la palabra de Dios, lo que está escuchando usted ahorita. Y avise a otras personas que tal vez por motivo de trabajo no pueden escuchar en esta hora el programa Trazando la Plomada. Así que les invitamos, cuando entre, por favor, suscríbase para que le llegue, cada programa nuevo le va a llegar a su YouTube personal. También de esa manera no se va a perder usted ningún programa. Suscríbase y también, si puede, darle un like ahí al programa para que puedan escucharlo. Como dijo César en un principio, esto nos ha abierto las puertas incluso del extranjero. Hay muchas personas que están entrando ya del extranjero a escuchar Trazando la Plomada. Y, por supuesto, acá los peruanos no nos podemos quedar atrás. Muchas gracias por su sintonía, a los que desde el extranjero también sintonizan. Nos gustaría que ponga ahí su apreciación, qué le gusta del programa, o qué le gustaría que podamos también colocar. Dijimos que íbamos a tocar música de nosotros, pero nos olvidamos, como ya estamos viejitos, nos olvidamos. Pero vamos a tomar en cuenta de poner más música nuestra para que ustedes escuchen. Bueno, entramos ya a la última media hora. Sí. George, me gustaría agregar algo a lo de YouTube que he descubierto ahora último, por si acaso a los oyentes, cuando entran al canal de YouTube Trazando la Plomada, van a ver pues la página y va a haber un pequeño micro ahí. Apretan el micro y eso los va a llevar justamente al último programa que va a estar en la parte de arriba, por si acaso, ¿ya? Para que puedan ir del último, o sea, el reciente, el de hoy día, y de ahí cualquier cosa, si quieren ver alguno anterior, pues ahí están con sus fechas, etcétera. Qué buena, sí, qué buena idea. Sí, gracias, César. Entonces, amigos, entramos a hablar, a meditar en el versículo, el versículo 10, ¿no? Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo por lo que respecta a mí, diría que la iglesia, así como en el Nuevo Testamento hay una descripción, una ilustración de lo que es el cuerpo de Cristo y la necesidad de cada miembro del cuerpo, del otro miembro, del otro órgano o de las manos, de los pies, la necesidad de todos por permanecer en una integridad necesaria para subsistir. De la misma forma, la iglesia ha sido bendecida con dones que pues se le impartió a César, a Jorgito Miranda, a quien te habla, a los hermanos de la iglesia. Todos los hermanos de la iglesia tienen un rol importantísimo en la iglesia. Cuando tú dejas de dar lo que Dios te ha dado a ti, muchos de nosotros vamos a estar en ayuno en esa parte, porque tú no estás activando, no estás dando lo que Dios te ha dado. Por eso nosotros un día nos sentamos hace mucho tiempo, de paso extrañamos esa charla de café porque ya no podemos conversar. Teníamos un lugar favorito donde charlábamos bien bonito. Te vamos a decir un grifo, pero no qué grifo. Nos sentamos a charlar ahí horas, y un día
se me ocurrió a mí y bueno... Perdón, y de ahí salió el venir a la radio, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Claro, charlábamos ahí y un día se me ocurre decirle en medio de la conversación, ¿y por qué no hacemos un programa de radio sobre esto que estamos hablando? Porque era de mucha bendición, lo que Jorge hablaba nos bendecía a César, y a mí lo que César hablaba nos bendecía a los dos Jorges, y lo que yo hablaba también, no solamente los bendecía, sino los activaba. O sea, no sé si ustedes se han dado cuenta, que cuando habla Jorge nos activa a César y a mí, y estamos desesperados por quitarle el micro y entrar también nosotros. Y así pasa con cada uno, ¿no? Cuando nosotros estamos, cuando Jorge está hablando y nosotros ya queremos que corte, y está César y quiere que corte Jorge y que corte yo, ahí sí, en ese plan pasamos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una interacción entre los tres y una activación. Jorge nos activa a nosotros, César nos activa a nosotros y viceversa, ¿no? Entonces, un día dijimos, hay que llevar esto a la radio. Ya han pasado, ¿cuántos años, César? ¿11? 10 años. 10 años de un día que nos sentamos, teníamos tiempo ya charlando, y dijimos, llevémoslo a la radio, ya vamos 10 años en la radio. Y eso es lo que usted está escuchando ahorita, Trazando la Plomada. Teníamos otro programa con el cual empezamos, que se llamaba... Principios Empresariales de Éxito. Así es, que algún día lo vamos a retomar, también lo vamos a poner en YouTube. Y bueno, nos activamos. Y eso, miren la bendición que la César para mí, Jorge para nosotros, etcétera. Y eso está hablando este pasaje, ¿no? Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro. O sea, no es para que te ministres a ti mismo, no. Es para que lo ministres a otro. Si tú quieres hacer eso, Dios te va a abrir puertas. Así como nos abrió a nosotros, te va a abrir puertas en el lugar donde tú eres necesario. Porque lo que tú tienes es necesario para la iglesia. No es que no, ya está con otros. No. Lo que tú tienes es único. Lo que Dios te ha dado a ti es único. Y puede bendecir a muchísima gente. ¿No es cierto? Oye, y ¿sabes qué? Esto sí, también nos anima a no tratar de estar ministrando a otros, porque hay otro que uno ve que ministra y dice qué bonito, yo quiero lo que él tiene. Igual, no es así. No es así. Aquí la Biblia dice que según el don que hayas recibido, ministra a otros. O sea, Dios nos ha dado algo a cada uno porque dice que somos miembros de un cuerpo. No todos van a hacer lo mismo. Por ejemplo, en tu caso, Jorge, yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, Dios te ha dado un don muy particular en el tema del canto, ¿no? Y los que lo conocen a Jorge saben que no solamente Jorge canta bonito y escribe canciones, sino hay una particularidad que cuando él canta, la presencia del Espíritu Santo es muy evidente. Hay mucha gente que canta y que de repente canta pues muy hermoso y todo, pero no todos lo tienen como un don espiritual, de tal manera que cuando canta es una forma de expresar, no expresar, sino la presencia del Espíritu Santo se expresa a sí mismo a través del canto, porque es un don. En el caso de Jorge Miranda, yo también lo he dicho y se lo he dicho a él, es que tiene una particularidad muy especial de la centralidad de la palabra de Dios, ¿no? Él, desde que nos conocimos hace muchos años, y hay veces yo todavía estaba pues nuevo en las cosas de Dios, y siempre me centraba, yo me desviaba, me centré, y siempre yo he reconocido y he admirado en ambos este don. Por supuesto, no es el único don, hay otros más, pero el que más yo puedo percibir que resalta es la centralidad, el llevarnos, no dejarnos por las emociones, por el me parece, esas cosas, sino sabes que la palabra de Dios, el escrito está, dice esto, y buscar de siempre centralizarnos, porque esa es la bendición de todo ser humano. Y en el caso de Jorge Arangurí, pues el tema de la presencia del Espíritu de Dios en una atmósfera que nos envuelve. Y estoy recordando, Jorge, sabes que saliste al extranjero con el grupo de estos jóvenes y empezaban a cantar, y misioneros y pastores de iglesias se caían de rodillas, llorando y compungidos, porque la presencia del Espíritu Santo era tan fuerte en ese ambiente, que traía tal convicción, por un lado de pecado, por el otro lado de gozo. Entonces yo creo que eso se refiere cuando la palabra de Dios dice
que ministre a los otros según el don que hayas recibido. No forcemos dones, no hagamos cosas a las cuales no hemos sido llamados. Y me viene ahorita a la mente un don, que es un don que no es visible, y se llama el don de la intercesión, el don de la oración, interceder por otros. Y ese es un don que se ejecuta en lo oculto de nuestro hogar, en lo oculto de nuestro corazón, y Dios a mucha gente le da esta capacidad, este don de interceder, y a través de esa intercesión Dios hace maravillas. Nadie los vio, nadie supo lo que estaban haciendo, pero están cumpliendo con el plan de Dios dentro de esta multiforme sabiduría o gracia de Dios que dice el verso 10. Y sabes lo que también encontramos aquí en estos versos, es el referente, o sea que estos dones que han sido dados a los hombres y que nos han hecho multiformes, nos da esa capacidad de poder salir adelante, y es que cada una de las cosas que nosotros debemos de hacerlo a través de esos dones, deben estar usando el referente de la palabra de Dios, ¿no? Y también deben estar sostenidos por el poder de Dios. ¿Para qué? Para que la gloria sea para Dios, dice la palabra, ¿no? Yo lo leo. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios, dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, la gloria, el poder, el imperio, la riqueza, eso no nos pertenece a nosotros. Somos administradores de las riquezas de Dios, pero no somos los dueños. Los dueños son el Dios Padre y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Por consiguiente, al recibir estos dones maravillosos que tenemos por medio del Señor en nuestras vidas, es para que nosotros usemos el referente de la palabra y el poder de Dios que Él nos da, con el propósito de glorificar al Señor. Porque en estos tiempos podemos ver, ¿no?, de que mucha gente usa los dones, pero terminan diciéndolo en sus propios dones, en sus propios nombres, en sus propios ministerios, en sus propias formas de poder extender. En sus propios términos, ¿no? En sus propios términos, exacto. Y no en los términos que la Biblia nos plantea, porque la Biblia dice, si uno habla, hable conforme la palabra de Dios. Si uno ministra, ministre conforme el poder de Dios. Y eso es lo que nunca debemos de olvidarnos, porque nosotros nos olvidamos, si nos olvidamos de esto, estamos usando el don hacia la herejía, estamos usando el don hacia el humanismo, estamos usando el don hacia buscar la gloria propia, que es lo mismo que hizo el diablo. El diablo tenía dones tremendos y maravillosos, pero él dijo, subiré, me sentaré, seré igual a Dios. O sea, ya no tenía el referente de que ese don provenía de Dios y que tenía que usarlo con la palabra y su poder. No, sino que ahora voy a usar el don con mi nombre, mi poder, mi fama, mi prestigio y todo lo que yo pueda hacer en mi propio esfuerzo. Y ese es el gran problema que todavía vemos en la raza humana. En vez de seguir y obedecer a Dios, quieren seguir sus propios deseos y pasiones. Perdón, Cecitar, estaba recordando que, amigos, que esto va para la gente que nos escucha, los hermanos, amigos que nos escuchan, ¿no? A veces, algunas veces me han preguntado que parecemos irreverentes, damos la impresión de irreverentes en algunos momentos, pero queremos hacerles recordar, amigos, que esta es una charla entre tres amigos que se conocen muchísimos años y que no por el programa, sino desde antes del programa nos gustaba tentarnos a charlar para que nos centren, los que nos escuchan nos centren, es que acaso estamos pensando herejías, ¿no? Y ese era el motivo, o sea, César venía con algo, decíamos, sí está bien, así dice la Biblia, acá, mira, aquí está esto, lo que estás pensando está acá, lo que dices tú está acá, y así nos ayudábamos entre los tres. Pero es una charla, acuérdense, es una charla de tres personas que les gusta hablar de temas espirituales, de cosas de la Biblia. De manera que si tú nos escuchas de repente hace un mes, hace 15 días, nos estás escuchando por medio de YouTube y dices, no sé qué cosa es esto, y hablando ya de lo que para poner en práctica o para aplicar lo que está hablando el pasaje,
Por ejemplo, para algunas personas nosotros les podemos aparecer como, no, ¿qué es esto? ¿No? Es una cosa medio extraña, o sea, ¿qué es? ¿Prédica? No, no es prédica, somos 3 personas charlando. Y precisamente pienso que Dios nos levantó para este tipo de personas que, por ejemplo, no les gusta la prédica, les gusta algo de charla, de que interviene uno, después interviene el otro, y él también indirectamente está interviniendo desde su lugar donde está escuchando. Eso es trazando la plomada. Y nosotros, el Señor nos ha levantado precisamente para personas que les gustan las charlas de la Biblia. Y de repente a otros no les podemos gustar la forma de hacer un estudio bíblico como tipo charla. Bueno, no hay nada más sincero, George, que comentar las cosas de la vida, ¿no? Y no darles una forma muy retórica, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos anima a nosotros, ¿no? Y es porque hay personas que quieren escuchar eso, porque nos dimos cuenta que nosotros éramos así, y nos gustaba escuchar así charlas, inquietudes, preguntas, que poco lo vas a escuchar en una prédica, ¿no? Entonces dijimos, bueno, seguramente debe haber algunas personas que también quieren escuchar lo que nosotros hablamos, y para nuestra sorpresa, cuando Pacífico todavía hacía los ratings, nos encontramos que nosotros en un momento teníamos 25,000 personas escuchando y que estábamos liderando en esa hora la audiencia, ¿no es cierto?, sobre otros programas, sobre otras radios mucho más conocidas y seculares, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, que había gente y que Dios ha separado con esa particular atención de ser ministrado por locos como nosotros, ¿no? Por loquitos, por viejitos locos como nosotros. Entonces, pero o sea, Dios levanta a cada persona en su lugar para que administre a esos que quieren y les gusta de esta manera, sean ministrados y no se queden sin ministración de la palabra del Señor. Pablo dijo de que él anhelaba que lo que él hablara no sería con humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Y oramos para que todo lo que estemos aquí charlando, como dice Jorge hace un momento, que realmente sea una manifestación de una conversación donde haya una demostración de ambos, de espíritu y de poder, porque el anhelo de nuestro corazón es que sea el mismo Dios a través de este tiempo de conversación, de charlas, de bromas, que Dios esté ministrando a cada uno, porque estamos buscando de hablar no nuestras propias palabras, sino las palabras que vienen de Dios, y también someternos a la voluntad de Dios para que su poder pueda perfeccionarse, y como dice el verso 11, que todo sea para la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo. Claro, porque hay muchas personas que les gusta prácticamente aprender diferentes enseñanzas por medio de una metodología, unas reglas establecidas. Otros les gusta aprender las cosas religiosas, especialmente por medio de ritos, ¿no? Hacen sus ritos y conforme a ellos se sienten cómodos y todo ello. Bueno, pero también a otras personas no les gustan mucho las reglas, no les gustan mucho los ritos para poder aprender algo. Ellos necesitan aprender conforme a sus propias formas, o sea, las formas como ellos son, naturalmente. Y creo que esa es la forma más práctica de aprender cuando uno empieza a hacerlo sobre la base de su propia naturaleza. Y siempre nuestra naturaleza siempre escudriña, siempre pregunta. Porque cuando un niño nace y está en razón de ser, él pregunta, ¿por qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Cómo es esto? Y cuando no se le responde, lo prueba, lo muerde o lo toca. Entonces, es igual, esa misma naturaleza está en nosotros y en ningún momento ha desaparecido, porque eso es lo que Dios ha hecho en nosotros para ser creativos. Pero así también necesitamos usar esos mismos métodos o modelos para poder aprender. Y creo que ahorita, cuando nosotros nos reuníamos en nuestras charlas de café, que por ahora han sido suspendidas por la situación, pero en esas charlas de café nosotros estábamos expresando nuestro deseo de aprender la palabra en términos muy diferentes a lo que nosotros habíamos sido sometidos, tanto en el colegio, en la universidad o en el seminario, etc. Entonces, queríamos probar
probar lo que es verdaderamente cómo aprende la naturaleza. Y la naturaleza aprende de una manera no limitante, ni tampoco aprende con maneras reglamentadas del 100%, ni tampoco con ritos que te quitan la felicidad, el gozo, la alegría de poder reírte de algo. Porque yo no me podría reír en la iglesia libremente, tendría que estar calladito nomás. Pero sí me puedo reír en una reunión de café, sí me puedo expresar en una reunión de café y decir de repente mis herejías y decirles, oye, pucha, tengo esta herejía que todavía no la he solucionado y necesito que me ayuden a solucionar o a bajarla. Entonces ahí viene la reflexión, viene la guianza del Espíritu Santo, viene la apertura de la palabra en donde empieza a fluir y, como dice Jorge, nos encendemos, ¿no? Nos activamos. Y eso es lo que sucede cuando un esposo con una esposa conversan. Es lo que sucede cuando un padre o una madre se están con sus hijos y empiezan a conversar en una sobremesa. Es lo que sucede cuando uno pone el postre y mientras que se come el postre se encuentran chistes, anécdotas e historias. Porque es así como el ser humano aprende. César. Amén. Sí. ¿Cuánto falta, César? Estamos ya culminando, estamos a 4 minutos para terminar. Mira. Sí, hemos terminado esa primera parte del capítulo 4 hasta el verso 11. Yo creo que dejamos el verso 12, que va a ser otro tema. No, eso déjalo ahí para el próximo. No, lo dejamos ya para el próximo sábado. César, más bien, ¿qué te parece? Te pediría que nos comentes sobre la realidad de nuestro país. ¿Qué pensaste de esto, de esta última presentación frente al Congreso, al país, de nuestro presidente Vizcarra? Coméntanos algo sobre eso. ¿Qué te parece? ¿Cómo está el país? ¿Cómo ves la pandemia? Yo sigo pensando, Jorge, que todo esto que ha venido de mal, Dios lo está tornando para bien, en el aspecto de una iglesia que se está volviendo más sensible, intercesora y alcanzando a través de medios que antes no podía alcanzar. Veo una humanidad que está reflexionando en algunos casos. En otros casos también veo que hay gente que no tiene temor a estas cosas y sigue haciendo mal, regresando al pasado. Pero creo que Dios está poniendo a través de esta crisis las cosas en su lugar. Y en cuanto a lo que me dices de nuestro país, yo sigo pensando que si bien es cierto, el presidente y el gobierno están teniendo muchas críticas, yo digo, es muy fácil criticar cuando uno está sentado en la tribuna mirando a los jugadores, pero quiero verte a ti que criticas tanto, quiero verte en el lugar de este señor que no buscó ser presidente, que simplemente le llegó y que tuvo que tomar acción sobre cosas que nadie en el mundo tenía conocimiento, nadie sabía cómo enfrentar, hasta ahora no lo saben, y ya está haciendo lo mejor posible, pero yo estoy convencido de que todo está para bien, porque creo que hay una iglesia que está orando, y si seguimos orando, estoy convencido de que vamos a salir, y vamos a salir bien. Es más, creo que ya estamos saliendo desde el punto de vista económico, el punto de vista espiritual, el punto de vista social y el punto de vista de salud. Poco a poco estamos saliendo, estamos aprendiendo a ser sobrios, a lavarnos las manos, a tomar medidas de seguridad, a ser disciplinados, que eso es algo que en nuestro país pues no es muy común, a ser disciplinados, a ser ordenados. Entonces, como dice la palabra, creo, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y aquí en Perú hay un pueblo que ama a Dios y ora por su país, entre ellos nosotros, y anhelamos ver un país que en el futuro sea luz en medio de las tinieblas. Ahora, lógico que en medio de esos escenarios en los cuales nosotros estamos guardados por el Señor, no ignoramos las maquinaciones del diablo que se están cocinando a nuestro alrededor. Pero claro está, de que nosotros vivimos en el Espíritu, y a través del Espíritu no vivimos sobre la base de las normas y sucesos que están sucediendo en el mundo, por motivo de que, así como sucedió con el pueblo judío en Egipto, o sea, el pueblo judío cuando vivieron las plagas, no pasaron las plagas por Israel, o por el contrario, fueron exentas de ella por el cuidado de Dios. Ahora, la idea es que también está sucediendo lo mismo, aunque sabemos de que muchos hermanos están siendo perseguidos
están siendo limitados en sus libertades en el mundo. Sabemos eso por medio de los WhatsApp de pastores que nos comunicamos en el mundo. Sabemos de que hay situaciones limitantes para la predicación del Evangelio, pero todo eso, la palabra de Dios ya nos los ha enseñado, nos los ha explicado y nos los ha prevenido. Pero como dice César, tenemos al Espíritu Santo, estamos prácticamente como una iglesia poderosa en el mundo entero, predicando, enseñando, ministrando y orando por todos nuestros semejantes para que la luz del Evangelio les resplandezca y puedan convertirse al Señor. Y bueno, y también estamos conscientes de que la palabra profética del Señor también se tiene que cumplir. Bueno, hay panoramas que tanto en nuestro país, por ejemplo, el próximo año ya hay un nuevo presidente, coincide con la celebración del bicentenario. Esperamos que la iglesia continúe orando para que tengamos un buen presidente, buenos congresistas. De eso depende de la iglesia. La Biblia dice que Dios está dispuesto a cambiar gente que nos gobierne si estamos orando. Después también sabemos que este año creo que hay también elecciones en Estados Unidos, César, ¿cierto? El 13 de noviembre. De noviembre, ¿no? Entonces no me equivoqué. Bueno, se vienen nuevas elecciones. Ustedes saben la influencia de Estados Unidos en todo el mundo. Es un país líder, así que oremos también por las elecciones de Estados Unidos. Y por Israel, que también creo que va a haber elecciones en Israel. Y de hecho, ¿no? Israel siempre debe estar en nuestras oraciones en todo tiempo, porque recuerden que hay mucha bendición por las personas o los hermanos que oran por el pueblo del Señor. Así que con esas cosas en mente, amigos, no sé cuánto falta de citar, ya es tiempo de despedirse todavía. Sí, ya nos pasamos. Sí, ya nos pasamos, amigos. No deje de escuchar Trazando la Plomada, no deje de entrar al canal de YouTube Trazando la Plomada. Y que aprieten el micro, que aprieten el micro. Aprieten el micro de Trazando la Plomada y le bajen orden todas las prédicas. Además, por favor, suscríbase para que le llegue directamente ya a su bandeja, le llega ahí las prédicas, sin que usted entre ahí, ya le llega, usted entra a YouTube y ya va a estar en su bandeja personal. Le vayan los audios, le vayan los audios. Le van a llegar los audios, ¿cierto? Ya con el tiempo tal vez haremos con nosotros ahí en una mesa, conversando los tres, charlando los tres, y viendo cómo interactuamos entre los tres ahí. Por ahora usted escuche el audio. Muchas gracias por su sintonía, gracias a Pacífico por tenernos 10 años ahí. Ya sabe usted, Pacífico es una radio líder en nuestro país, la bendecimos en el nombre de Jesús. Y amigos, le esperamos el siguiente sábado. ¿Qué decimos? ¡Bye, bye! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!